La longevidad y el éxito de la franquicia Pokémon, la cual ha superado los 100 mil millones de dólares estadounidenses en ingresos globales desde su creación hasta su 30º aniversario, no pueden explicarse de manera reduccionista a través de meras métricas de marketing, mecánicas de juego tradicionales o dinámicas de mercado. Para comprender cómo una propiedad intelectual, iniciada en 1996, ha logrado mantener y expandir su relevancia cultural a través de múltiples décadas y cambios generacionales, es necesario realizar una disección profunda de su arquitectura psicológica e infraestructura sociológica subyacente. Este fenómeno transmedia ha trascendido la categoría de simple producto de consumo para consolidarse como un ecosistema de relaciones humanas, operando simultáneamente como un lenguaje universal, un refugio emocional persistente y un marco de socialización estructurada. Acompáñame a ver cómo Pokémon se ha sabido mantener gracias a la ¡Magia Pokémon! Para desentrañar la profunda resonancia psicológica de Pokémon, es fundamental examinar en detalle la matriz cognitiva, biográfica y neurodivergente de la cual surgió su diseño original. El universo de la franquicia fue concebido por Satoshi Tajiri, un diseñador de videojuegos japonés que desarrolló el concepto inicial como una sublimación de su afición infantil por la entomología. Durante las décadas de 1960 y 1970, Tajiri creció en Mashida, un suburbio de Tokio que en aquel entonces mantenía una atmósfera predominantemente rural. Su comportamiento consistía en explorar meticulosamente los bosques, estanques y campos bajo rocas y vegetación, en busca de insectos para coleccionar, documentar y clasificar. Una pasión tan absorbente e hiperenfocada que sus compañeros de escuela lo bautizaron con el apodo de Doctor Insecto o Doctor Bug. En entrevistas posteriores, Tajiri confesó que su aspiración original era convertirse en entomólogo, cautivado por el misterio de que cada nuevo insecto descubierto representaba una maravilla única en un ecosistema oculto. A medida que el Japón rural comenzó a modernizarse y urbanizarse rápidamente, pavimentando los hábitats naturales de su infancia, Tajiri experimentó una pérdida tangible del entorno ecológico. Esta melancolía por la pérdida de la naturaleza se entrelazó con su descubrimiento de los arcades, llevándolo a obsesionarse con la tecnología de los videojuegos hasta el punto de casi abandonar sus estudios secundarios debido a que las estructuras rígidas del sistema educativo tradicional lo hacían sentir confinado, incomprendido y aislado. A los 17 años canalizó este hiperfoque fundando un fanzine escrito a mano llamado Game Freak, junto a su amigo y artista Ken Sugimori, publicación que en 1989 se transformaría en una compañía formal de desarrollo de software. Sin embargo, el genio detrás del diseño conceptual de Pokémon no reside únicamente en la mera digitalización de la naturaleza o en la nostalgia, sino en la perspectiva cognitiva única de su creador. Numerosos investigadores, terapeutas y analistas biográficos han señalado que Tajiri, quien se encuentra en el espectro autista, canalizó rasgos intrínsecos de la neurodiversidad hacia la creación de una taxonomía virtual revolucionaria. La taxonomía es la ciencia biológica que ordena, describe, nombra y clasifica a los seres vivos en grupos jerárquicos, llamados taxones. Personas del trastorno del espectro autista frecuentemente exhiben fortalezas excepcionales en el pensamiento visual, el reconocimiento de patrones, la sistematización y un hiperenfoque en intereses especiales como el coleccionismo exhaustivo. Tajiri utilizó estas capacidades analíticas para diseñar un juego complejo y estratégico que, a diferencia de los títulos de acción de la época, priorizaba la exploración, la clasificación metódica y la interacción ambiental. Más crucial aún, para muchos individuos autistas y para la población infantil en general, la socialización desestructurada puede resultar intimidante, impredecible y abrumadora, debido a las dificultades en la interacción social fluida. Tajiri mitigó esta barrera diseñando un sistema que estructuraba la interacción interpersonal mediante reglas claras, objetivos compartidos y un lenguaje común, proporcionando un canal seguro y predecible para la conexión humana. Maestros y educadores contemporáneos han observado que las reuniones y actividades centradas en la franquicia sirven como puntos críticos donde personas neurodivergentes pueden practicar habilidades sociales, trabajo en equipo y comunicación en un ambiente libre de juicios, demostrando la profunda utilidad terapéutica del diseño original. La manifestación material y tecnológica de esta filosofía de diseño orientada a la conexión fue la reinterpretación revolucionaria de una pieza de hardware específica, el cable Link de la Game Boy. Mientras que otros desarrolladores contemporáneos concebían el cable Link exclusivamente como un conducto para la confrontación directa y el combate competitivo, Tajiri percibió en él un vehículo para la simbiosis entre la comunicación colaborativa y el intercambio emocional. Este concepto ocurrió cuando al jugar Dragon Quest II, Tajiri y sus amigos buscaban desesperadamente un objeto raro dentro del juego, un sombrero mágico específicamente.
Al enterarse de que un amigo había obtenido 2 copias del objeto por azar mientras él no poseía ninguno, experimentó un agudo sentido de injusticia. Creo que todos hemos sentido eso alguna vez. Al contemplar las capacidades del cable Link, Tajiri imaginó virtualmente a los insectos arrastrándose a través del cable físico entre 2 consolas para transferir información, resolviendo así el problema del intercambio de bienes virtuales. Sentí que la palabra conexión tiene una hermosa variedad de significados, relató Tajiri en una entrevista. Decidí hacer un juego que pudiera salvar la brecha entre la conectividad que imaginaba y lo que el cable Link realmente podía ser, resaltó. Al requerir forzosamente que los jugadores interactuaran físicamente y conectaran sus dispositivos para intercambiar criaturas exclusivas de diferentes versiones, rojo y verde azul, con el fin de completar sus Pokédex, el juego transformó el acto solitario e insular de jugar frente a una pantalla en un evento social comunitario y obligatorio. Este imperativo de conectividad sirvió como un poderoso antídoto cultural en la sociedad japonesa, posterior al estallido de la burbuja económica en 1991. En una cultura asolada por presiones académicas extremas, acoso escolar y un creciente solitarismo juvenil caracterizado por el aislamiento tecnológico, la invención de Tajiri actuó como un mecanismo curativo. Las criaturas capturadas se convierten en familias en la sombra, proporcionando compañía constante e individualizada, un concepto japonés conocido como iyashi o curación, que alivia el estrés post-industrial. A través de esta genialidad empática, la tecnología electrónica dejó de ser un muro alienante para transformarse en un tejido conectivo intergeneracional. Ahora, el éxito de esta franquicia no se mide únicamente por su diseño compasivo, sino por su asombrosa capacidad para actuar sociológicamente como una moneda social. Este fenómeno puede analizarse de manera exhaustiva a través de la sociología contemporánea y, específicamente, mediante la adaptación de las teorías del sociólogo francés Pierre Bourdieu sobre el capital social y cultural. Bourdieu propuso que las jerarquías sociales y la reproducción del poder no se basan exclusivamente en el capital económico o financiero, sino fundamentalmente en el capital cultural, conocimientos, habilidades, educación y el capital social, que es el agregado de recursos reales o potenciales vinculados a una red duradera de relaciones de mutuo reconocimiento. En el contexto dinámico de la cultura infantil, juvenil e incluso adulta temprana, dominar este capital cultural se vuelve algo mucho más global. Dentro del ecosistema escolar, los foros de internet y los grupos de amigos, el conocimiento enciclopédico sobre las estadísticas, tipologías elementales, debilidades al daño, sinergias de combate y líneas evolutivas de cientos de monstruos no se ve como información trivial, es un recurso cognitivo altamente valorado. Los analistas observan que los jóvenes utilizan activamente este conocimiento para negociar su posición dentro de la intrincada jerarquía grupal, básicamente si eres nivel Folagor o Canecro. Tener capacidad de análisis de textos, o por ejemplo, comprender cómo construir un mazo competitivo en el juego de cartas coleccionables, o el TCG, o saber exactamente qué habilidades posee un equipo compuesto por criaturas de tipo psíquico y venenoso. Esto otorga un prestigio y una autoridad considerables frente a sus iguales. La propiedad de los juegos correctos y la habilidad demostrada en ellos se convierte en el billete de entrada para la afiliación a grupos, mejorando sustancialmente las habilidades sociales y la confianza de aquellos individuos que, tradicionalmente, podrían tener dificultades para encajar en las normas sociales dominantes. Además de estructurar jerarquías de competencia, la franquicia opera a escala global como un lenguaje universal y un ancla identitaria. Trasciende con asombrosa facilidad las barreras demográficas, geográficas y lingüísticas, proporcionando un terreno conceptual común donde personas de orígenes diferentes pueden interactuar sin problema alguno. El acto de consumir y participar en los productos de la saga no es un mero consumismo pasivo y alineante, sino una práctica de labor afectiva, donde los individuos construyen colectivamente significado y forjan una intimidad mediada con la tecnología. Han llegado a equiparar el nivel de devoción e identidad comunitaria en los fanáticos del juego en regiones urbanas densas, como Hong Kong, con dinámicas parecidas a una religión comunitaria. Los mitos de la saga, los rituales de intercambio y la congregación comunitaria permiten a los jugadores proyectar lazos emotivos y animistas hacia entidades ficticias, combatiendo la alineación urbana y construyendo un sentido de propósito. La persistencia titánica de la marca a lo largo de los años se debe, en una medida monumental, a su transformación de producto comercial a una especie de divisa relacional imprescindible que facilita las interacciones sociales en la modernidad. El tercer pilar que sustenta la invulnerabilidad de la franquicia es un fenómeno psicológico profundo que trasciende y desafía la economía conductual clásica, la falacia del costo hundido emocional, vinculada a la posesión digital a largo plazo. En su definición,
La falacia del costo hundido describe la tendencia cognitiva irracional de un individuo a continuar invirtiendo tiempo, recursos financieros o esfuerzo en una actividad, relación o producto de rendimiento decreciente, única y exclusivamente debido a los recursos ya invertidos y que no se pueden recuperar. Sin embargo, en el ecosistema de los videojuegos de crianza y simulación de vida con persistencia temporal masiva, esta falacia adquiere una dimensión afectiva inmensa. Los usuarios no solo están hundiendo horas mecánicas en tareas de recolección algorítmica, están invirtiendo un trabajo emocional intensivo, proyectando apego psicológico en narrativas biográficas sobre entidades de código que perciben como posesiones virtuales irreemplazables. En lugar de un objeto inerte, el software fomenta una dinámica relacional similar a la de las mascotas reales, explotando los instintos humanos innatos de cuidado, crianza y responsabilidad hacia entes vulnerables que dependen simuladamente de la atención del jugador para prosperar. La genialidad estructural de Pokémon Company y Nintendo ha sido garantizar la portabilidad e inmortalidad de estas entidades digitales a través de cambios masivos de hardware tecnológico, a través de una infraestructura de migración y almacenamiento en la nube sin paralelos en la industria del software comercial, desde el rudimentario cable link original, pasando por infraestructuras de transferencia como PAL Park y Banco Pokémon, hasta la actual infraestructura global que es Pokémon Home. Un jugador adulto hoy en día puede poseer biológicamente en su consola contemporánea a la misma criatura exacta que capturó y nombró en su cartucho de Game Boy Advance en el año 2003. Esta continuidad tecnológica intergeneracional fomenta un apego psicológico a la propiedad, que es, a nivel neurológico, tan genuino como el apego hacia objetos materiales. El avatar digital se convierte en un fósil viviente de la infancia del jugador, un depositario de memorias nostálgicas que han acompañado al usuario a través de graduaciones, mudanzas, crisis personales y transiciones vitales mayores. El abandono definitivo de la franquicia, por consiguiente, no implica simplemente dejar de consumir un producto de ocio por aburrimiento, exige atravesar un proceso de duelo psicológico activo al abandonar a compañeros de vida cibernéticos. Se documentan narrativas clínicas donde los usuarios, al igual que los inmigrantes que experimentan un dolor y trauma al separarse físicamente de sus animales de compañía durante tránsitos fronterizos, manifiestan profunda ansiedad ante la idea de perder el acceso a sus servidores de almacenamiento de monstruos. Debido a que estas criaturas carecen de materialidad y la propiedad legal pertenece corporativamente a los desarrolladores, los jugadores experimentan una vulnerabilidad forzada. A menudo mantienen suscripciones activas a servicios en la nube durante años sin jugar activamente, movidos por el temor visceral a la eliminación de sus archivos de guardado y la subsecuente aniquilación de su herencia digital. Estudios avanzados en neurociencia cognitiva refuerzan empíricamente la solidez de este vínculo. Investigaciones sobre la memoria de trabajo visual han demostrado mediante análisis ROC, que es la característica de funcionamiento del receptor, que la familiaridad y retención en la memoria a largo plazo de los individuos aumenta significativamente su capacidad cognitiva para retener representaciones visuales y de alta fidelidad cuando interactúan con personajes de generaciones de Pokémon con los que crecieron o tienen vínculos duraderos. Esto certifica biológicamente que estos constructores digitales no son meros gráficos en pantalla, sino que están profundamente codificados e integrados en la arquitectura sináptica y neurológica del jugador adulto. La marca, por tanto, no compite en el libre mercado por el tiempo libre transitorio del individuo, sino que se ha trincherado estratégicamente dentro de su núcleo identitario, asegurando una retención de por vida por el costo emocional que representa. Todo lo que hemos discutido se unifica y alcanza su evolución suprema en el más reciente proyecto de la franquicia, Pokémon Pocopia. Publicado el 5 de marzo de 2026, exclusivo para Nintendo Switch 2, el videojuego representa la desviación más audaz y arriesgada en las 3 décadas de historia de la propiedad intelectual, abandonando de forma deliberada las mecánicas fundacionales de dominación, combate competitivo por turnos, captura en Pokéballs y la eterna recolección de medallas. La obra abraza plenamente el género sandbox y la simulación de vida de ritmo lento. Al hacerlo, el ecosistema interactivo definitivo emerge para examinar y experimentar las dinámicas éticas de la empatía, el cuidado y la coexistencia multiespecie. El origen de la concepción del juego nació de la mente de Shigeru Omori, quien tras dirigir títulos de mundo abierto reflexionó sobre el deseo psicológico de la base de usuarios de poder detenerse a cultivar y restaurar activamente hábitats pacíficos. Conscientes de la falta de experiencia interna en el desarrollo avanzado de juegos centrados en la construcción física de mundos de bloques, el comité directivo de Game Freak y de Pokémon Company tomó la decisión sin precedentes de ceder las llaves de su franquicia y asociarse para un desarrollo colaborativo a gran escala con el estudio Omega Force, una división del gigante Koei Tecmo. Esta decisión probó ser no solo acertada, sino redentora.
Omega Force implementó el robusto motor técnico y la maestría lógica que habían pulido magistralmente en el aclamado Dragon Quest Builders 2. El resultado fue un producto con un nivel de optimización y reactividad en sus mecánicas, de edificación que eclipsó y curó tajantemente las severas críticas por degradación técnica, bajas tasas de fotogramas y fallos estructurales que habían estado en el lanzamiento previo de la línea principal Pokémon Scarlet y Violet en 2022. Para dimensionar el impacto cataclísmico de Pocopia en la industria y su función como válvula de escape psicológico, es necesario examinar sus arrolladoras métricas de mercado, reportadas en su ventana inicial de lanzamiento, las cuales revitalizaron por sí solas las proyecciones macroeconómicas de su empresa matriz. 2.2 millones de unidades comercializadas globalmente en sus primeros 4 días. Se coronó instantáneamente como el cuarto título exclusivo más vendido en la trayectoria del Switch 2 y uno de los spin-off más exitosos de la historia de la marca. 1 millón de copias vendidas exclusivamente en Japón, incluyendo 541.371 copias físicas medidas por Famitsu. Absorción casi total del ecosistema de consumo doméstico. Esto evidencia una resonancia cultural aplastante en su país de origen, con una puntuación en Metacritic consolidada en 88-89 sobre 100, calificado históricamente como el juego de Pokémon mejor recibido por la crítica especializada en la plataforma, aplaudido por su madurez temática y pulido sistémico. Dio un aumento vertiginoso del 15% al 18% en las acciones corporativas de Nintendo en la bolsa de Tokio. Disipó fulminantemente el pesimismo institucional de los accionistas respecto al letargo del software de Switch 2 y el margen de contracción por costos de chips de memoria. Hay agotamientos absolutos de copias físicas, o de GameKey Cards pues, en gigantes como Walmart, Target, Best Buy en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Desencadenó dinámicas de especulación masiva, elevando temporalmente precios de minoristas terciarios como Amazon a $80, ante la subestimación fenomenal de la demanda proyectada. Designado por los analistas financieros de firmas como Jefferies como un éxito sigiloso viral, el título logró consolidar fluidamente la demografía de jugadores hardcore con la audiencia casual masiva. Este fenómeno comercial atestigua un inmenso apetito psicológico colectivo por constructos digitales que ofrezcan un santuario mental estructurado frente a la policrisis global. Una terapia ocupacional interactiva que el público comparó directamente con la función salvadora que cumplió Animal Crossing New Horizons durante los eventos del COVID-19. Bajo su estética cálida, reconfortante y adorable, heredada de la dirección de arte de Marina Llano, Pocopia despliega de forma indiciosa una de las narrativas más lúgubres, trágicas y existencialmente maduras jamás orquestadas bajo el sello del IP. En mucho tiempo menos, Pokémon Black and White fue el otro que se atrevió a algo por el estilo. El jugador no asume el control de un vigoroso adolescente humano en un viaje del héroe, sino de un Ditto, una masa con capacidades innatas de imitación morfológica. Este ente despierta tras un letargo incalculable en un paisaje estéril, post-apocalíptico y alarmantemente despoblado que corresponde a las ruinas calcinadas de la histórica región de Kanto. Impulsado por el trauma de la pérdida y la ausencia total de su antiguo entrenador, el Ditto recurre a su poder para transmutarse permanentemente, adoptando una forma humanoide, algo distorsionada y melancólica, asumiendo la apariencia física exacta del niño desaparecido para actuar como un testamento andante de su memoria, anhelando un reencuentro que el jugador pronto intuye imposible. Desde una perspectiva psicoanalítica, ese planteamiento sume al avatar, y por extensión al jugador que lo personaliza con su propio nombre. En una profunda crisis existencial, el personaje que se controla no es humano, es la manifestación psicosomática del duelo persistente, el fantasma de una civilización extinta encauzado a través de un organismo alienígena para procesar el dolor del abandono masivo. La resolución progresiva de este misterio cosmológico revela consecuencias devastadoras para el canon, explorando páramos como los humedales marchitos o Fuchsia City, las gretas rocosas sepultadas bajo ceniza volcánica o Pewter City y las islas flotantes fracturadas Saffron City. El jugador desentierra documentos fragmentados como los diarios del científico y las confesiones de un hacker. Los textos relatan que, siglos atrás, el planeta Tierra sucumbió ante un evento cataclísmico de colapso climático y degradación ambiental. Ante la inevitabilidad de la aniquilación terrestre, la humanidad no pereció, sino que instrumentó un éxodo masivo, construyendo arcas espaciales bajo la cuestionable pericia tecnológica del sindicato criminal Team Rocket, para evacuar el planeta de forma unilateral. Debido a la dramática escasez de suministros y las estrictas limitaciones de combustible dictadas por el pánico, los humanos huyeron a las estrellas abandonando cruelmente a la superficie a la inmensa mayoría de la población de Pokémon, atrapados en éxtasis dentro del anticuado sistema de almacenamiento de PC. La aparición repentina de la fauna al inicio de la trama obedece a la activación de un oscuro protocolo de seguridad automatizado,
programado por disidentes informáticos. Ante la falta de mantenimiento humano por siglos, los servidores colapsados comenzaron a liberar forzosamente a los monstruos de bolsillo, basándose en cálculos algorítmicos de adaptabilidad para repoblar los biomas destruidos. Dito es pionero por su maleabilidad genética perfecta. Este giro argumental confronta visceralmente al jugador con la macabra ironía de que la humanidad, históricamente mitificada en los juegos como la especie dominante, benévola e indispensable para la crianza, probó ser un vector catastrófico de negligencia, fragilidad y traición biológica. La respuesta interactiva que Pocopia diseña frente a este trauma sistémico es la erradicación total del conflicto violento. En un desplazamiento filosófico profundo de la agencia motivacional que rige el círculo mágico de la experiencia de juego, las mecánicas tradicionales fundadas en un bucle extrínseco de agresión, reducción de puntos de salud y captura balística son reemplazadas íntegramente por dinámicas mecánicas de cuidado horizontal, trabajo manual, arquitectura y curación ambiental. El jugador, o Dito, debe canalizar metamórficamente los ataques agresivos históricos de otras especies para transmutarlos en herramientas constructivas vitales. Habilidades que antes se usaban para herir ahora se resignifican. El ataque corte de Sniffer funge como podadora de maleza invasiva. Golpe rock de Hitmonchan demuele escombros contaminantes y modela el relieve geológico. Y pistola agua de Squirtle irriga los suelos marchitos para revitalizar la flora. El bucle central radica en la observación meticulosa y la restauración holística. El usuario debe construir microhábitats acatando las necesidades psicológicas específicas de cada especie, desde recintos confinados en oscuridad para Hut hasta sofisticados tocadores de belleza estéticos para Cincino. Como único método para ganarse la confianza y atraer de vuelta a las poblaciones dispersas sin el uso de fuerza coercitiva. El acto culminante del juego, en el que el jugador descubre en los créditos que una nave averiada del rescate del Team Rocket portando un pequeño peluche de un Dito como talismán, finalmente ha visto una colonia humana espacial revelando que los recursos energéticos son presuntamente insuficientes para ejecutar una maniobra de retorno a la Tierra. Cimienta la tesis definitiva de la obra. El propósito holístico de Pocopia, la deliberada función etimológica de Pokémon y Utopía, no recae en construir un puerto de espera para que vuelvan los humanos, sino en fomentar la autosuficiencia ecológica, compasiva e interdependiente donde el ecosistema se consuela y autorregula en perfecta armonía orgánica. En el transcurso de 3 décadas, el impacto de la franquicia de Pokémon desafía rotundamente cualquier explicación fundamentada en estéticas pasajeras, revelando una matriz y arquitectura sociopsicológica minuciosamente elaborada. Los datos demuestran que lo que surgió incidentalmente de la cristalización de la neurodiversidad de Satoshi Tajiri, una ontología sistematizada donde la tecnología del cable link no alineaba, sino que fungía como prótesis para facilitar la comunicación y el afecto en el espectro autista, ha germinado hasta convertirse en una herramienta psicosocial global inestimable. Si bien no logro conectar del todo con la magia de esta franquicia, es innegable que su posición actual ha sido inteligentemente planeada y meticulosamente ordenada para transformarse en el fenómeno transcultural que es actualmente. La pregunta del día de hoy: ¿te gusta Pokémon? ¿Crees que la franquicia realmente sí tiene el potencial y la capacidad de sostenerse con ideas innovadoras como Pocopia? ¿O simplemente ya está alcanzando unos niveles donde todo se siente estirado? Déjame saberlo en los comentarios. Suscríbete si te gustó y nos veremos en el próximo nivel.